para compartir algo especial de la Biblia. Para ti que estás pasando momentos duros, momentos difíciles, recuerda, Salmos 43:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quédate en la conducción de Gabriela Millas. Momento especial de la Biblia. Puedes saciar mi ser. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas. Así es, gracias Señor por este momento que podemos estar junto a ti, compartiendo tu palabra, escuchando tu voz, conociéndote cada día más y más. A ti, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso, que sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti elevamos este clamor y dándote las gracias, porque sabemos que hoy vamos a conocerte más, porque sabemos que tú estás derramando, Señor, un espíritu de sabiduría, de revelación de tu palabra, Señor, y aún de obediencia para que podamos estar por dentro de tus caminos. Señor, nos abrimos a tu palabra, a todo lo que tienes para decirnos en este día, dándote las gracias porque eres un Padre bueno, un Padre grande en amor, en paciencia, en misericordia, por todo lo que haces por nosotros, Señor, que aún siendo duros de servir, tú te estás revelando a muchos en este día. Bendícenos, Señor, con tu presencia, por hoy, por siempre y siempre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y así es, el que puede saciar nuestra sed espiritual y este hambre espiritual, que cuando está el espíritu saciado, ¡ay!, no necesitamos más nada para la carne. Que pueda hacer todo para nosotros. Hechos, capítulo 27. Abrí tu Biblia, que quiero que puedas estar compartiendo los versículos, porque hoy, casi que nos toca todo el Hechos 27 para entender la situación en donde se encontraba Pablo, ¿sí? Para entender lo que le estaba aconteciendo a este apóstol. Hechos 27. Pablo es enviado a Roma, dice el título de mi Biblia, ¿sí? Así que y si vamos a Hechos 26, vamos a entender un poco más el contexto, ¿sí? Pablo estaba obedeciendo a la visión, ¿sí? Y él anunció primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Al fin y al cabo de esto se trata, de esto se trata el Evangelio, para que podamos arrepentirnos de todo corazón y podamos conocer al Señor, ¿sí? Y así, a causa de esto, los judíos lo prendieron en el templo, lo intentaron matar y bueno, así es lo que le estaba pasando a Pablo. Él ahora estaba preso, ¿sí? Y estaba preso y en verdad que entendía que ninguna cosa digna de muerte ni de prisión había hecho Pablo. Entonces Agripa le dice a Festo: ¿podía este hombre ser puesto a libertad si no hubiera apelado a César? Vos sabés que también el mismísimo Señor le había dicho a Pablo que él tenía que ir a Roma, ¿sí? Yo creo que Pablo estaría preguntándose cómo es que iba a ir a Roma, cómo iba a comprar el pasaje. En aquellos días todavía no había aviones, había
naves marítimas, pero sin embargo Dios hace como quiere. Y allí estaba Pablo, y dice el versículo, capítulo 27, Hechos 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y allí estaba Pablo, mi amigo, yendo para Roma, como Dios le había marcado. Pablo no se tuvo que preocupar por el pasaje, Pablo no tuvo que ver dónde ir a comprar el pasaje, si lo podía encontrar, a ver a través de qué red social, cuál era el día más económico, si había una banda negativa. No, el Señor le había dicho a Pablo que él tenía que ir a Roma a llevar la palabra de arrepentimiento, el mensaje de salvación, y allí estaba Pablo embarcándose para Roma. No era como él había pensado, pero era lo que Dios le había dicho que iba a pasar, y Pablo obediente. Pablo estaba preso, mi amigo, iba en un barquito, más o menos. Si vos querés leer todo este capítulo 27, te vas a gozar y vas a entender cómo Pablo estaba llegando a Roma. No estaba en una clase ejecutiva de un avión de primera marca, de lujo. No, él estaba en un barquito con unos presos, y allí también estaba el centurión, ¿no es cierto?, el que lo estaba cuidando y aguardando. Y dice el versículo 6: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que ya habían andado por el mar, por algunas islas, y bueno, encontraron en un puerto que había una nave que iba para el lado donde los tenía que llevar, y allí los metió en esa nave, ¿sí? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y así, a pesar de los vientos contrarios, el Señor había dicho que Pablo tenía que ir a Roma, y Pablo iba a llegar a Roma, y Pablo esto sabía, porque ya para estas épocas y alturas Pablo conocía en lo que Dios tenía, que cuando Dios habla, Dios cumple. Amigo, ¿qué es lo que te está pasando en tu vida? ¿Están soplando vientos contrarios? Hoy es tiempo ya de que te decidas y de que entiendas, ¿sí?, de que tienes que esforzarte y ser muy valiente, como el Señor le dijo a Josué. No solo valiente, sino muy valiente, ¿eh? Esto no es esto es para pocos, esto sí es para los muy valientes, los que quieren estar caminando con el Señor. Esto es un asunto de mucha valentía. Pablo podría haber dicho, no, ¿qué estoy haciendo acá?, y haberse rebelado en contra de las autoridades y haber dicho, ¿cómo me están trayendo en este barco? Y sin embargo, el primero que Pablo estaba obedeciendo era al Dios Todopoderoso, al que le había dicho que él iba a llegar a Roma. Y por lo tanto yo entiendo que Pablo estaba arriba de estas naves orando, y a estas naves nada le estaba pasando, a estos barcos nada le estaba pasando, a causa de que Pablo tenía que llegar a Roma. Y tu familia, dice la palabra, mujer que estás orando por tu familia, por tus hijos, varón que está siendo la cabeza de esa familia, con esa familia rebelde que parece que no te entienden, serás salvo tú y tu casa. Y si los vientos son contrarios, entonces ponete en la brecha como Pablo. Tuvieron que ayunar forzadamente porque los vientos fueron tan contrarios que tuvieron que aún tirar el trigo al mar, porque fueron tan contrarios que tuvieron que pasar por muchas cosas y muchas situaciones. Léete este capítulo 27 completo y vas a ver todo lo que tuvo que pasar en este viaje a Roma. Pablo va a llegar a Roma no porque él quisiera, sino porque él estaba en obediencia a Dios, y Dios lo que dice lo cumple, a pesar de que haya vientos contrarios, a pesar de que vos pensabas, que por ahí Pablo pensaba de que iba a ir a Roma en alguna circunstancia bastante más feliz que esta, y sin embargo estaba pasando por tribulación, por un lugar estrecho, estaba preso, estaba en un barco. ¿Acaso vos pensás que en ese barco a los presos le iban a dar primeramente la comida? Yo creo que no es cierto, que sería primero para los que estaban en la tripulación, luego para los que estaban yendo en viaje de placer, no sé cuánto placer podían tener, pero allí estaba en ese barco, con vientos contrarios, con tormentas,
Cuenta en otro pasaje donde había por días y días no veían las estrellas, por días y días no veían el sol a causa de los vientos contrarios, de las tormentas, que tuvieron que bajar las velas, quedarse a la deriva. Todo esto estaba aconteciendo en ese barco, pero sin embargo, Pablo habla con el capitán y no lo escucha. Prefieren escuchar a lo que decía el capitán y lo que a ellos les parecía, aleluya, hacer lo que a ellos les parecía. Pero sin embargo, allí estaba Pablo, el siervo del Dios Altísimo, haciendo ayuno a causa de que ni siquiera había comida. Pero yo creo que Pablo estaba presentando ese ayuno agradable al Señor y en oración y en un solo clamor, porque esto hace la oración, que aunque Dios dijo que lo va a hacer, nosotros debemos orar y tenemos que orar, porque nosotros debemos presentar nuestra circunstancia, nuestra situación delante del trono celestial, pero sin queja, gozándonos en todo tiempo, gozándonos en todo momento, porque la Biblia también habla de la queja. Cuando se habla de murmuración, eso es queja y eso no le agrada a Dios, porque Dios es el que nos da todo, aún las circunstancias por las cuales estamos pasando, y Dios no se agrada de que nosotros estemos quejándonos, porque cuando nos quejamos nos volvemos en contra del mismísimo Dios, porque la queja es un pecado. Así que hoy te invito, mi amigo, que si vos estás tomando tu vida quejoso, que te pongas delante de la presencia y que digas: perdóname, Señor, en verdad estoy viendo la parte vacía de este vaso en vez de ver la parte llena. Gracias, Dios, por este vaso lleno que me has dado. Gracias por la circunstancia que estoy pasando, porque esta circunstancia va a hacer que yo esté elevándome un paso más hacia ti, llegando más cerca de ti, conociéndote más y más y viviendo una vida realmente en el Espíritu como hemos de estar viviéndola, porque sé, Señor, que lo que tú estás buscando, como dice en Juan 4, son adoradores en espíritu y en verdad, y yo eso quiero hacer, tal cosa quiero hacer, lo que tú buscas para hacerte un perfume y aroma agradable. Y allí estaba Pablo en este barco, y allí estaba Pablo, los vientos contrarios, no estaba solo, había más de 200 personas en este barco, y los vientos eran contrarios, y el sol que no aparecía, y todos clamaban, aunque sea para que aparezca el sol. Pero allí estaba el siervo del Dios Altísimo, no era cualquiera, era un hijo de Dios, y allí estaban los ojos y la mirada del Señor, que le había dicho a Pablo que iba a llegar a Roma, y esas personas iban a llegar a Roma, y allí estaba Pablo hablando con lo que tenía que hacer. Sin embargo, el capitán desoyó la voz. ¿Cómo iba a escuchar a uno que estaba preso? ¿Cómo iba a escuchar? Pero no entendió que el que estaba preso era un hijo de Dios. Nunca pudo escuchar la voz de Dios, y es por eso que por poco lleva a la deriva, que lleva ese barco a la deriva, y que lleva a todos por poco a perdición. Pero sin embargo, y a pesar de los vientos contrarios, y a pesar de una persona que estaba al mando, que estaba haciendo mal las cosas porque no estaba escuchando al Hijo de Dios que estaba hablando, aleluya, esto va para alguna, esta palabra es para alguien que está escuchando. Hay que escuchar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que traen sabiduría, aunque te parezca que están diciendo cosas que con tus ojos naturales no pueden ser. El Hijo de Dios habla en fe, vive por fe, porque sabe que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Y si Dios había dicho a Pablo que iba a llegar a Roma, Pablo iba a llegar a Roma, sea como sea, y allí estaba en esa nave, y no solamente él, sino todos los que estaban allí. Así que vos te digo que estás en tu casa, mamá, papá, que estás en esa nave, que decís esto está siendo golpeado tremendamente por estas malas circunstancias. El Señor te dijo que vas a llegar a buen puerto. Entonces no mires las circunstancias, no mires los vientos contrarios, no mires si tuviste que bajar las velas y dejar un poco a la deriva, porque te equivocaste, porque no pudiste escuchar la voz de Dios. Hoy es tiempo ya de que te pongas aún en ayuno delante de la presencia del Señor. Aún tu familia, los niños, en
explicarles, que hagan un pequeño ayuno, que conozcan el poder de Dios, que conozcan la autoridad de Dios, que cuando Dios habla, Dios cumple. Y si Dios te dijo que vas a ir a Roma, no importa las circunstancias que tengas que pasar, no importa la situación que tengas que pasar, pero vas a llegar a Roma. Y hoy te digo que todo lo que el Señor dijo, si vos te pones en el camino correcto, te arrepentís de haberte desviado de camino y venís a los pies del Señor, hoy vas a llegar a Roma. Vení a la nave nuevamente, aunque te parezca que es una nave chiquita, aunque te parezca que es una nave que no va a llegar, aunque te parezca que es una nave que está zozobrando, hoy el Señor te dice, en ese lugar vos vas a llegar, sea como sea. No mires la circunstancia. Pablo decía, gracias Señor, esta leve, momentánea tribulación, era leve, era leve la situación, la tribulación que Pablo estaba pasando, era momentánea, sabía que no iba a ser para toda la vida. ¿Acaso vas a tener una vida llena de desgracia? ¿Acaso vas a vivir una vida llena de mal? No, esto no es lo que Dios quiere, pero es necesario pasar por tormentas, es necesario pasar por lugares estrechos. Esto es tribulación, para que vos puedas luego descansar en delicados pastos y conocer y entender el plan de Dios para tu vida, que es bueno, es agradable, es perfecto. Pero no escuches otras voces que no sea la del general de generales, no escuches a ese capitán de este mundo que quiere andar llevándote por aquí, por allá. Nosotros, los hijos de Dios, no nos regimos ni siquiera aún por los presidentes que están puestos aún por el mismísimo Dios, pero no nos regimos por Él. Nosotros nos regimos no por las circunstancias por las cuales está pasando nuestro país, sino que nosotros nos regimos porque escuchamos la voz de Dios y entendemos que Dios es el Todopoderoso, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses en nuestras vidas, y nosotros tenemos que escuchar su voz y obedecerla para llegar al lugar donde el Señor nos quiere poner, para estar el día justo, en el momento indicado, en el lugar donde Dios ha dicho que hemos de estar. Hoy el Señor está hablando a muchas vidas, hoy el Señor te está hablando, hoy el Señor te está invitando a que vos puedas conocerlo, reconocerlo, ¿sí? El centurión le daba más crédito al piloto, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Dice en el versículo 11, ¿sí? Así es. Llegaron a un puerto, era incómodo para invernar, la mayoría entonces acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, el puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplaban los vientos contrarios y soplaba la brisa del sur, ¿sí? Y iban despacio, pero más o menos iban llegando. No aparecía el sol, no aparecían las estrellas, seguía la tormenta. Y allí ya habían perdido toda esperanza de salvarnos, dice el versículo 20, pero allí estaba el Hijo de Dios, estaba el siervo de Dios Altísimo, que estaba en oración, que estaba en ayuno, que estaba clamando no solamente por su vida, sino por todos los que estaban allí. Hay vientos contrarios en tu ciudad, hay vientos contrarios en tu país. Es tiempo ya que abandones la queja, que abandones la murmuración. Pueblo de República Argentina estoy hablando, y es tiempo ya de que comiencen a orar con gozo, con alegría por los gobernantes, para que toda corrupción, sea del equipo A, sea del equipo B, sea del partido que sea político, pero se extirpe toda corrupción de nuestro país y se soplen vientos a favor. Es tiempo ya de abandonar la queja. Basta ya, argentinos, de quejarnos de nuestro país y empezar a bendecir esta amada tierra en donde estamos viviendo. Comenzá a bendecir una tierra donde tenemos paz, una tierra donde hay libertad. Comenzá a bendecir y a orar, como es el mandato de Dios, a nuestros gobernantes. Orá por tus gobernantes y vas a ver cómo Dios va a mover la mano a favor. Vas a ver cómo todo va a soplar viento a favor. Dejá de quejarte en las redes sociales y en donde sea, y comenzá a hablar palabras de bendición para ellos.
Dice el versículo 22, Hechos 27, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Allí estaba la mano de Dios, allí estaba el Hijo de Dios hablando, levantándose entre todos los que allí estaban, sin miedo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Pablo tenía que ser muy valiente, porque Pablo, para las personas en ese lugar, era el más chiquitito, porque era un preso, no era un viajero, uno de primera categoría, no, era un preso que casi iba como de colado, como de última. Seguramente que lo tenían allí escondido entre las ratas en esa nave, pero sin embargo Pablo estaba de buen ánimo para decirle a los demás que debían tener buen ánimo, para decirle a los demás que iban a llegar a buen puerto, a buena tierra, porque allí así Dios lo había dispuesto, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Entonces todos los demás, a pesar de las pérdidas materiales, iban a llegar junto con el siervo de Dios, aunque los demás no eran hijos de Dios, no conocían a Dios, lo iban a conocer a través de esta circunstancia por la cual Pablo estaba pasando. Santo el nombre del Señor. Así que vamos, pueblo del Señor, a tener buen ánimo, vamos a clamar para que los vientos cambien y soplen vientos buenos para nuestra República Argentina, para el país donde estás viviendo. Vamos a cambiar de ánimo, pero esto comienza primero por casa, y la casa es los que son cristianos, los que son hijos de Dios, para que estar llevando un buen ánimo a todos los que no conocen, para que tu vecino conozca de que vos sos un hijo de Dios, para que reconozca que hay un Dios que habla y que cumple. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma, no sabía las circunstancias, no sabía cómo, pero él se esforzó y era muy valiente, porque allí estaba hablando en medio de estos 200 y pico de personas que estaban en este lugar. Y dice el versículo 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, esto le decía el ángel, esto le decía el ángel de Jehová, ¿sí? Vamos a hablar del versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ¿sí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía clara quién era él. Pablo tenía clara a qué Dios él está sirviendo. Un Dios que está vivo, un Dios que es el Todopoderoso, el que tiene potestad y autoridad sobre toda circunstancia, situación y sobre todo en este mundo, porque Él, aún el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, ha vencido en la cruz del Calvario. Versículo 24, ahora sí, diciendo: Pablo, no temas. Esto le decía el ángel a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Así es, por uno Dios concede todo el resto. Es necesario, Dios te ha concedido ese pueblo, ese lugar donde estás viviendo. Es necesario que clames por tus vecinos. Es necesario, como hijo de Dios, que sepas quién sos, dónde estás plantado, y que sigas clamando por todos tus vecinos, por tu barrio, para tener un hermoso barrio, para tener la paz de Dios en ese lugar. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo le estaba dando las órdenes al capitán. ¿Viste vos? Esto es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios, la confianza y la fe que tenemos puesta en el Señor. Entonces Pablo le estaba dando la orden. Yo tengo un testimonio de un hermano que se puso en ayuno, en oración, porque su hija estaba internada mal en un hospital de niños de una gran ciudad, y el siervo de Dios le dijo al médico cómo tenía que operarlo: vos operá y así. En cuanto este varón casi ni siquiera terminado los estudios tiene,
y el médico se maravilló porque el médico tuvo que hacer tal y cual cuando abrió el cuerpecito de esa niña. Esto hacen los hijos de Dios, esto hacen los hijos de Dios, porque viene la sabiduría de lo alto, porque el Señor nos marca, nos guía. Hoy te invito, ¿sí?, a que vos puedas conocer. Y dice el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, seguían los vientos contrarios, la nave estaba zozobrando, se estaba destruyendo. Versículo 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pablo seguía guiando a todos los que estaban allí, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Los marineros cobardes querían abandonar el barco, pero allí estaba el Hijo de Dios, allí estaba el Hijo de Dios clamándole al Señor y poniendo la mirada, la fe, la confianza en lo que Dios había hablado. Dios había dicho que la nave se iba a perder, pero ninguna vida se iba a perder, y esto es tal y cual lo que Pablo estaba diciéndole. No se vayan, no se tiren al mar, que si se tiran es para perderse. Miren y quédense aquí. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Aleluya, ya estaba la victoria. Pablo sabía que ya estaba la victoria, y allí Pablo no tenía vergüenza de compartir el pan, pero primeramente agradecerle a Dios por todo lo que estaba pasando. A pesar de las circunstancias donde todavía no podían ver tierra, Pablo le estaba agradeciendo a Dios porque sabía que ya estaba la victoria. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Así es, llegaron a tierra, porque Dios habla, Dios cumple. Hoy te digo que si estás en medio de tu nave, en donde ves que se está destruyendo, en donde ves que estás zozobrando, en donde ves que están todos los vientos contrarios, hoy te digo que te pongas en presencia del Señor y que le clames y que le preguntes dónde está la senda que Él ha marcado para tu vida, que le agradezcas por todo lo que estás pasando y que no escuches otras voces contrarias también, porque Dios te ha dado la sabiduría para escuchar su voz y para caminar por la senda que Él ha marcado para tu vida, para que vos veas, Señor, el plan de Dios en tu vida, para que vos veas realizado lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Es tiempo ya de que vengas delante de su presencia y comiences a clamarle, y comiences a decir gracias al Señor por todo lo que estás pasando, por toda la circunstancia. Hoy el Señor tiene planes para vos que te ha hablado, y Dios lo va a cumplir. Pero sé obediente, sé fiel, no vas a morir, ni un cabello de tu cabeza se está cayendo sin que Dios lo sepa y sin que esto acontezca, que Dios no esté en el asunto. El Señor te conoce. Hoy es tiempo ya de que vos vengas a conocerlo a Dios, que te arrepientas de los malos caminos y que vengas a los pies del Señor, no solamente para salvación, para vida eterna en primer lugar, sino también para realizar aquí en este mundo el plan que Dios ha dispuesto para tu vida. Padre, gracias. Gracias, Dios Santo, Creador. A ti, oh Dios, te damos las gracias por esta palabra. A ti, oh Señor, te damos las gracias por todos los que hoy están conociéndote un poco más y más. Mira, Señor, por todos estos Pablos que están dentro de naves donde los vientos son contrarios, para que escuchen tu voz, Señor. Padre amado, haz algo sobrenatural para que ellos puedan escuchar tu voz y que sea siempre tú la guía, Señor, en estas vidas, para que nosotros no nos desviemos, para que lleguemos siempre al lugar donde tú nos estás enviando, para estar siempre, Señor, el día correcto, en el lugar indicado, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces para nosotros, por este bendito pueblo de la República Argentina. Te damos gracias, Señor, y para cada gobernante también clamamos en este día, Padre amado, para que ellos escuchen tu voz
y no se aparten de tus caminos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos y echamos fuera de nuestro país toda corrupción. Ahora, Señor, sea hecho, dándote las gracias a ti, Señor. Todo cambiará. Gracias, Señor. Amén.